Después del año de haber llegado a Estados Unidos. Va a ser el tema de esta noche en Migración al Día. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Gracias por su conexión, gracias por estar allí. Por supuesto a toda nuestra comunidad venezolana, así como el resto de comunidades hispanas que ven este programa. Muchísimas gracias a todos por estar allí, por su sintonía, por sus mensajes de apoyo constante. Hoy vamos a hablar de este tema que es bien interesante, que ha generado muchas dudas. Y para ello tenemos un invitado, a mi amigo y aliado, el abogado Christopher. Información de interés para todas las personas que se preguntan si se puede enviar el asilo pasado el año de Estados Unidos. Christopher, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, hermano. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha estado el trabajo? Poco ocupado, pero buen problema, ¿verdad? Sí, ese es un buen problema. Bueno, Christopher, este tema, fíjate que hay muchas personas ahora que no van a dar el reparol, porque hasta ahora todo el mundo estaba esperando, todos estábamos pensando que sí iban a dar el reparol como se lo dieron a Ucrania. Y quiero empezar con el tema de los paroleros, porque son muchísimas las personas que llegaron con parol humanitario, que estaban esperando este reparol y que no se dio. Ahora mismo, entonces, muchos de estos paroleros se les pasó el año. También muchas personas, no solamente paroleros, diferentes personas que se le ha pasado el año, pero por lo menos este grupo en particular. Entonces, Christopher, yo quiero hoy que podamos analizar y que tú puedas dar la recomendación legal, tu opinión legal sobre estos temas, porque yo traje aquí cuáles son las excepciones que menciona UCIS que una persona a quien se le haya pasado el año de asilo puede calificar para presentarlo posteriormente. Entonces, la dinámica, vamos a hacer, yo voy revisando los temas, lo que plantea UCI, tú nos das tu opinión y la recomendación general que se le puede hacer. Sabemos que a pesar de que tú eres abogado, lo que hablemos hoy aquí no es un consejo legal para ningún caso en particular. Vamos a hablar de generalidades de acuerdo al planteamiento de UCI. Así es, para todos ustedes, o sea, los abogados, yo no hago la ley, los abogados interpreten, leen la ley. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, noche de hoy, vamos a tener la ley y lo vamos a interpretar y relacionado con la tema, especialmente con lo del reparol, a ver donde hay manera, interpretando la ley y ojalá que es algo favorable para todos ustedes. Muy bien, entonces mira, UCI establece como dos categorías grandes donde una persona, y después viene una descripción, ¿no?, completa de todas las formas en que pueden ser. Pero UCI nos dice que una persona puede presentar asilo después del año cuando existe un cambio en las circunstancias que afectan significativamente su elegibilidad o circunstancias extraordinarias relacionadas con la demora en presentar su solicitud de asilo. Entonces, estamos hablando de cambio de circunstancias y circunstancias extraordinarias. Entonces, ahora vienen las excepciones que son bastante particulares, porque obviamente cuando hablamos de cambio en las circunstancias pueden ser muchas cosas, pero primera pregunta que te quiero hacer, Christopher. Primera pregunta. En Venezuela, mucha gente llegó aquí con parol humanitario. Tenían una fecha. Hubo elecciones en Venezuela. Se pasó la fecha, o sea, se le pasó el año, pero en esas elecciones de Venezuela, donde ganó la oposición, Maduro se roba las elecciones, mete preso a 3.000 personas, empezaron a perseguir gente por lo que tenían en el celular, a buscar personas en su casa. Cualquier persona que se haya identificado como opositor, aún sin ser dirigente político, dirigente de trayectoria o dirigente reconocido, fue detenido y en este momento en Venezuela hay más de 2.500 presos, incluyendo menores de edad. Para personas que llegaron aquí con parol y se les pasó el año, ¿esto puede ser un cambio de circunstancia? ¿Qué crees tú? Claro que sí, sí, claro. Hay ciertos temas, ciertas instancias, mejor dicho, donde uno califica. O sea, ¿qué se considera una circunstancia extraordinaria? Y vamos a ver línea por línea, artículo por artículo, para determinar y dar opiniones si eso sí califica o no califica. En mi opinión, sí es una justificación válida. Muy bien. Fíjate lo que dice, a qué se limita, los cambios de circunstancias, ¿qué pueden incluir? Fíjate lo primero que dice aquí. Cambios en las condiciones de su país de nacionalidad. Sí. Precisamente esto que estamos hablando, si las circunstancias
del país de nacionalidad, y a nuestros hermanos hispanos puse el ejemplo de Venezuela, pero vamos a hablar de diferentes ejemplos. Cambios en las circunstancias, por ejemplo, la gente de Nicaragua, que llegó y el régimen dictatorial de Nicaragua también ha estado en una situación constante de persecución a los opositores. Si llegaron y se les pasó el año y las personas no metieron el asilo por alguna circunstancia y pueden demostrar que este cambio de nacionalidad los afecta, entonces, Christopher, sí podrían calificar a esta excepción, ¿no? ¿Qué piensas? Ese es un buen argumento y hay varios, pero solamente analizando este argumento, mi opinión es que sí. Es que sí. ¿Tu opinión es? Especialmente, y esto especialmente para el país de Venezuela. Puede ser de que esto no aplica para, por decir, Colombia o Ecuador o otro tipo de país, otro país. Sí. Pero para Venezuela hay un argumento muy fuerte que queda adentro de esta excepción. Cambio de circunstancia del país de origen. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, las personas que nos están viendo y que están viendo esto en diferido, si se les pasó el año de pedir asilo, pero pueden demostrar que hay un cambio en las circunstancias de su país y se puede argumentar, entonces tú dirías que sí es un recurso válido para poder hacer la solicitud. Claro que sí. Perfecto. Christopher, cambios en la circunstancia, nuevamente, pero ahora dice cambios en las leyes estadounidenses aplicables y actividades que se involucran fuera del país del que teme persecución que lo colocan en riesgo. Por ejemplo, aquí entra perfectamente el tema de parol humanitario y también del tema del TPS, porque estas personas que llegaron con parol y estaban a la espera de repente que hubiese un reparol, aunque de todas maneras la normativa de UCI desde el primer momento señalaba que tenían que buscar un camino, pero bueno, no lo buscaron, y el gobierno anuncia no habrá reparol. El gobierno anteriormente, con los casos similares de parol humanitario para Ucrania y Afganistán, celebraciones, muy bien, de Ucrania y Afganistán, ya va Alejandra, ponla por ahí al símbolo de más, ahorita la veo. Ok, en Ucrania, a los paroleros de Ucrania y de Afganistán les dieron el reparol. Entonces yo te pregunto, ¿tendrían razones para pensar los demás personas que llegaron con parol que se los podrían dar el reparol también? ¿Tú crees que eso puede ser un argumento válido para decir, mira, Claro que sí, a una sí. persona un funcionario que te pregunte, mira, pero ¿por qué tú no habías metido el otro proceso y estabas esperando el reparol? Estas personas pudieran alegar que como a Ucrania y Afganistán, que son parte del mismo programa, Sí, claro. les dieron el reparol, a ellos también podrían dárselo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ese es un buen argumento, justificación en poder alegar. O sea, número uno, yo vine con un parol humanitario y yo confiaba, esperaba de que se podía renovar o ser el reparol y poder continuando aceptando ese beneficio, esa ayuda, ese estatus, cualquier estatus que te da. Entonces uno puede justificar razón en por qué no durante ese año se aplicó por el asilo. Ok, perfecto, muy bien. Mira, por aquí nos pregunta Alejandra Christopher. Alejandra dice, quiero saber la diferencia. Pedir el parol por asilo después de un año sería solamente la no remoción. O sea, Alejandra dice, si para pedir el asilo no valdría todo el proceso de asilo, sino solamente la no remoción. El withholding of removal. Ajá. Sí, porque, o sea, se tiene que meter el asilo como quiera. Sí. Y después, o sea, yo sugiero a la misma vez, incluyendo, o sea, algo de que estamos afuera del tiempo, pero esta es la razón, porque uno lo va a meter y te lo van a negar de una vez. Entonces, para evitar todo eso, se puede alegar el razón por qué estás solicitando este asilo ya después del año. Ok, muy bien. Entonces, para responder a lo que pregunta Alejandra, que entiendo de acuerdo a lo que me dices, que sería válido todo el proceso, no solamente el withholding or removal, si se puede demostrar que califica dentro de estas excepciones, ¿correcto? Uh-huh. Ok, muy bien, perfecto, Christopher. Entonces, mira, este tema ya dejamos establecido que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos le haya dado el reparol a Ucrania, por ejemplo, y no se lo dé a los demás, implica de repente un cambio en la ley, en la normativa que ellos vienen aplicando. Por lo tanto, una persona que recibe esta noticia, no habrá reparol, y estaba contando con ello,
tú dices que sí califica con una excepción de acuerdo a esta normativa de un cambio en la ley estadounidense. Mi opinión legal profesional es que sí. Ahora, algo que yo quiero agregar es algo muy importante que es en un tiempo razonable. O sea, por ejemplo, hablando de esas circunstancias y excepciones, un cambio, circunstancias extraordinarios, también parte de la ley del requisito es un periodo razonable, a reasonable period, ¿verdad? También hay que ver factores o eventos que previnió el solicitante aplicante de aplicar y el aplicante no puede ser la causa en el retraso. ¿Okay? Entonces, si analizamos el condición del país de origen, el ejemplo de las elecciones en Venezuela, junto al cambio de la ley americana, entonces yo digo, yo te pregunto, Gerardo, ¿usted piensa de que en ese circunstancia, ejemplo, el aplicante previnió o fue causa de no aplicar a tiempo en un año? A ver, si existió un cambio en las circunstancias que lo afecten, no, porque probablemente esta persona no tenía previsto hacer la aplicación hasta que se vio afectado por ese ¿Y cambio. usted piensa, Gerardo, que el aplicante fue la causa en el retraso? No, 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 porque no. mira el ejemplo. Hay muchas personas que de repente llegaron aquí esperando que en Venezuela ocurriera un cambio de gobierno, por ejemplo. Pero esa previsión no se dio. Y ese cambio de circunstancia, a lo mejor esta persona fue para una marcha. A lo mejor esta persona no, y yo de nuevo quiero dejar claro que no solamente los activistas políticos reconocidos que salen en el periódico son quienes pueden pedir un asilo por las circunstancias cambiantes de la política en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, Christopher, que a las personas por tener en el celular, por enviar una cadena de WhatsApp, si usted es venezolano y en algún momento usted envía una cadena diciendo Maduro es un lo que sea y alguien del gobierno le vio eso, usted es una persona que potencialmente corre riesgo de estar en Venezuela. Porque lo que ocurre en nuestro país, en el caso de Venezuela, es que hay como una puerta giratoria en las detenciones. Meten preso mucha gente, salen otras personas y van metiendo preso, pero siempre tienen una cantidad de presos y cualquier persona, Christopher, en Venezuela, por una de estas actuaciones, es susceptible de ser detenido. Es susceptible de ser detenido. Y el aplicante, ¿cómo va a prever que se van a robar las elecciones o que va a haber ese cambio en la política norteamericana que lo va a afectar, por ejemplo? Entonces, habría que argumentarlo, ¿no? Porque igual Sí, claro. el fiscal va a decir lo contrario o el funcionario de UCI va a tratar de ver lo contrario a eso. ¿Cómo defenderías tú un argumento de ese tipo? De que no sea aplicable el cambio de circunstancias o que no era previsible por parte del beneficiario, del aplicante. Mira, Gerardo, o sea, voy a contestar esa pregunta con una pregunta, ¿verdad? O declaración. Mucha gente que publicaron ciertas cosas, declararon en redes sociales, en Instagram o lo que sea, eh, sus opiniones de las elecciones, entonces esas personas no pueden regresar a Venezuela. ¿Usted piensa de que ahora esas personas pueden regresar a Venezuela No, o hay un peligro para hay ellos? peligro para ellos, totalmente. Claro que sí, Totalmente. ahí está la respuesta, con una respuesta. Bueno, mira, en estos días Alejandra sacó un video de un influencer nicaragüense que estaba grabando unos videos y andaba con un influencer venezolano y resulta que cuando llegó al aeropuerto de aquí de Estados Unidos como que iba a volar y no lo dejaron volar. Escuché Entonces, eso. no lo dejaron volar, así de sencillo. Claro, esta persona es un influencer, pero ¿qué pasa si esta persona de Nicaragua no tuviera no fuera un influencer, sino una persona normal? Una persona que es opositora a la dictadura de Nicaragua, pero que también ha emitido opiniones. ¿Qué puede pasar con esa persona que no, o sea, qué puede pasar con esa persona en caso de volver? Porque una cosa es que no te dejen viajar y otra que vuelvas con el peligro de que te puedan detener. Ah, claro que sí, claro que sí. Una persona que no tiene ese puesto de ser influencer, esa influencia, o sea, obvio lo están vigilando
con más frecuencia en comparación a otra persona que solamente, o sea, da su opinión, él no está involucrado en nada de con los, por decir, los multimedios, ¿verdad? Entonces no lo van a seguir tan frecuente, pero sí hay peligro cuando él regresa, porque si lo pescan o se dan cuenta de que esta persona estaba declarando su opinión en Sí, contra, creo que hay peligro. Pero eso es muy interesante de que no lo dejaron ir. sí, Yo escuché eso. no lo dejaron Y ir. dije, no No lo lo dejaron dejaron ir. ir. Y tengo entendido que esa persona ha tenido problemas o conflictos anteriores también, antes de Es, esto. es posible, sí, o sea, por el nivel de influencia. Mira, Sí, Christopher, antes de continuar, vamos a pedirle a nuestra comunidad que comparte el programa, que nos regale un corazoncito y, por supuesto, si tienen preguntas sobre el tema que estamos hablando, que es el asilo después del año, sí. pueden ir dejándolo por acá. Nosotros, aquí hay muchas otras secciones y vamos a tratar de abarcar todo esto para que si usted está en esta condición, conozca cuál puede ser el argumento que usted va a dar por este tema. Saludos a la doctora Muelitas, gracias por estar allí. Ok, Christopher, mira, volvemos entonces. Esto es cambio en las circunstancias, ya hablamos de cambio en las circunstancias del país de origen, ya hablamos si existe un cambio en la política, en la normativa legal de Estados Unidos que pueda haber afectado a la persona y que que no haya sido previsible, como por ejemplo, Christopher, si yo tengo hoy el TPS y mañana llega Donald Trump, el TPS dura hasta septiembre del 2025 o hasta abril X, la fecha que sea. Y llega Donald Trump y dice, se acabó el TPS, ya no más TPS para estas nacionalidades. Estas personas que se quedaron sin TPS por un cambio en la normativa legal del país que les proporcionó el TPS, entonces califican, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, sin ningún problema para pedir asilo, ¿cierto? Depende en cuánto tiempo actuaron en solicitar ese asilo. Por ejemplo, si Donald Trump mañana llega a eliminar y no renovar, cancela, anula el TPS para los venezolanos en este Uh ejemplo, -huh. y un aplicante, por decir, espera 6 meses o un año para aplicar para asilo, Ok, o sea, la pregunta es, o sea, un tiempo, periodo razonable. Yo te pregunto, Gerardo, tu opinión. Si uno espera 6 meses, ejemplo, un número, 6 meses, ¿usted piensa de que eso es un tiempo razonable? Desde la fecha que Donald Trump canceló no, el TPS. me parecería que no. Creería yo que eso debería ser inmediato. Aparte que cuando hay una cancelación de este tipo, no te lo avisan, o sea, no te dicen el día que se cumplió la fecha límite. Sí, Por lo general, eso, si por ejemplo, si es hasta abril, algunos que es hasta abril, algunos hasta septiembre del 2025, y lo van a cancelar, eso lo pueden cancelar en enero. Simplemente van a decir, no habrá renovación, no habrá extensión de la fecha de vigencia del TPS. Entonces, incluso teniendo el TPS vigente, pudieran pedir el asilo, bajo este ejemplo. sí, yo digo cuando el día que ese beneficio se Sí, termina, esa es la clave, cuando se anunció de que ya no se iba a renovar, ya no se iba a extender. sí. Entonces, el Departamento de Justicia, y aquí tenemos la ley, aquí dice que el Departamento de Justicia ya ha declarado, esperando 6 meses después de cuando se termina un estatus, Uh -huh. no es razonable. Entonces, mi Oh, opinión es hacerlo adentro de los 6 meses. Y aquí dice, y te lo voy a leer en inglés y también vamos a traducirlo en español. Extraordinary circumstances, maintenance of lawful status, ¿verdad? Aquí dice, an applicant has an exception to the 1 year filing deadline if they file for asylum within a reasonable period after their temporary protected status or lawful immigrant or non-immigrant status ends. Determinations regarding what constitutes a reasonable period of time will take into account the facts of the individual's case. However, the Department of Justice has stated that waiting 6 months after lawful status has ended is clearly not ok, reasonable. En español, ok, ese cambio de claro, circunstancias clarísimo. extraordinario, ahí dice de que la excepción es un periodo razonable y aquí dice cuando ese beneficio del TPS o algún Uh -huh. otro estatus se llega a terminar, Terminado. Uh -huh. entonces los factores
se va a tomar en cuenta el tiempo que el aplicante solicitó ese asilo. Y el Departamento de Justicia ya han declarado de que esperando 6 meses o más Sí. no es razonable. So, hay que tener mucho cuidado. Todos los abogados profesionales de migración que trabajan, hay que saber la ley y educar a la gente y decirle, preguntarle, o sea, cuándo hay que tomar, nosotros tenemos que tener esas fechas de memoria. ¿Cuándo se llegó de no extender el reparol? Esta fecha. Ok, hay que tener nuestra línea de tiempo. Entonces, cuando llegue el cliente, uno tiene que ya saber dónde estamos y decirle, mira, te faltan 3 meses o te Ujú. faltan 2 meses o 5 o 6 meses. Esto fue más recién, entonces puede ser de que Sí. el reloj, en mi opinión, ya está corriendo. Mira, Christopher, Para los venezolanos argumentando esta excepción. Christopher, Solamente creo estamos que esta hablando. Ajá, información que has dado es oro puro. O claro. sea, creo que esto es oro puro porque hay muchas personas que aún ya le anunciaron que el parol no va y entonces hay gente que me ha dicho a mí, yo voy a esperar hasta el año que viene a ver qué pasa con No, el no, TPS. no, Y no, ahí no. ya le está corriendo el tiempo de esos 6 meses. Entonces, la recomendación, de acuerdo a lo que está diciendo Christopher, es que si usted ya le dijeron no hay reparol, a usted le está corriendo el tiempo para que esos 6 meses de presentar el asilo sea razonable. O sea, es una interpretación de la ley que hace el Departamento de Seguridad Nacional diciendo, mira, si se te acabó un estatus, pues no puedes esperar 6 meses para venir a pedir el asilo porque, claro, queda así como que, bueno, ¿tú ibas a pedir el asilo o no lo ibas a pedir? ¿Qué es lo que pasa, no? Claro, sí, claro. Entonces, eso es algo muy crítico. Sí. ¿Cuándo se va a solicitar? Y puede ser, no sé, Gerardo, de que eh, uno aplica el mes 5, 5 y medio. Sí. Puede ser de que también el oficial o el juez considera en los factores de esa persona de que se pudo y no lo hizo, que 5 meses no es razonable en esa instancia, porque todo es relativo caso por caso. No, Ujú. no han dicho, no hay una fecha concreto que dice, ay, Sí. a los 6 meses. O sea, 6 meses es algo que el Departamento de Justicia ha declarado, han opinado, pero no es nada concreto. Todo es relativo caso por caso y circunstancias en cada persona. Cada persona tiene situación diferente. Totalmente, totalmente. Christopher, oro puro esto que has dicho, de verdad que es muy bueno y atención a toda nuestra comunidad de diferentes nacionalidades, Nicaragua, Cuba, bueno, Cuba se llegaron con parol, no, o sea, los cubanos tienen otras condiciones, pero el resto de nacionalidades, mucha atención con esto para aquellas personas que tengan un caso de asilo, por supuesto Venezuela, Colombia y otras nacionalidades, porque los colombianos también pueden pedir asilo. Claro, hoy estamos hablando de elecciones después del año. Otro argumento, Sí, Gerardo, muy importante es que se llega a definir un tiempo razonable, ¿verdad? sí. Entonces también hay aquí guía donde dice aquí, después de demostrando la existencia de un cambio de circunstancias o algo extraordinario, entonces el aplicante tiene que mostrar que archivó adentro de un tiempo razonable debido de esas circunstancias, como se indica. Y aquí dice, un aplicante de asilo se tiene que tomar en cuenta ciertos hechos y factores como se puede considerar, y aquí va la clave, Ujú. educación, nivel de sofisticación, cantidad de tiempo que se toma para conseguir una asistencia legal, el efectos de persecución o una enfermedad y cuando el aplicante se dio cuenta del cambio de circunstancias y otros factores relevantes. So uno puede decir, hey, yo me di cuenta en este tiempo. O sea, Sí, el consejo es no tratar de inventar o esperar mucho sí. tiempo, pero yo como abogado, yo tengo que interpretar y ser poco creativo con mis herramientas y un argumento. Si el cliente se pasa de 6 meses, voy a argumentar el nivel de sofisticación, educación, de que el cliente siempre trató de agendar citas con abogados y les cancelaron, les quedaron mal, tal, no pudo. Sí, Y de que, bueno, cuando se dio cuenta de que ese beneficio se terminó, actuó inmediatamente o perfecto. en un tiempo, Prudencial. ándale, sí. Mira, aquí dice Aquí. Gina.
Si a una persona le quedan 4 meses para que se vence el parol, ¿puede pedir asilo? La respuesta, Gina, es que sí. Cumplo los 2 años de parol en 2026. ¿Puedo aplicar al asilo en este momento? La respuesta es que sí. Voy a cumplir 1 año el mes de noviembre de 2024. Llegué bajo el parol. ¿Puedo pedir asilo? La respuesta es que sí. Y en este caso, Mata de BBS, tú todavía estás dentro del año. En el caso de los demás, tendrían que aplicar asilo bajo las excepciones que estamos hablando en este momento. Mi esposa no ha hecho asilo porque nos está esperando a mí y a mi hija. Al llegar lo vamos a hacer todos en nombre de Dios. Christopher, este caso, ¿qué opinión te merece este caso? Fíjate, no dice cuándo llegó la esposa, pero vamos a suponer que la esposa llegó con parol y está esperando que vengan el grupo familiar para pedir asilo. ¿Qué crees tú? Porque si es una persona que entró de manera legal y está dentro del año, puede aplicar al asilo y posteriormente cuando llegue su grupo familiar los puede agregar al caso. No, no necesariamente tienen que estar aquí para agregarlo. ¿Qué opinas tú de esta situación o de Si, este planteamiento? si uno ya está aquí, hay que aplicar ya, no hay que esperar en derribados o familiar potenciales que van a venir. Aplica de una vez y ya después puedes amendar y puedes agregar Uh -huh. a familiares a tu grupo. Pero que depender en otros factores que Sí. van a llegar y Que esto, no se sabe eso no cuándo, lo ¿no? recomiendo. Puede ser que sí, no lo recomiendo. Ok. O sea, yo Mira, recomiendo Christopher, hacer aquí tengo una pregunta que quiero que me des interpretación y te voy a dar un contexto porque me parece interesante. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo un caso de asilo. Yo no era activista político. Yo no participé en ningún evento. O sea, fui a marchas, pero no, o sea, no tenía un grado de representatividad para pedir asilo. Pero con lo que hemos hablado de, por ejemplo, las circunstancias del país de donde se está pidiendo asilo, cuando persiguen a una persona por ir a una marcha, por enviar un mensaje de texto, cuando han metido presos a personas por acudir a una manifestación, no podríamos decir que una persona tiene, porque recordemos que el asilo es demostrar que te ha pasado algo o que eres susceptible de que te pase en el futuro una circunstancia a ti. Y cuando hay igualdad de circunstancias con otras personas de tu mismo entorno que hacían lo mismo que tú, que de repente no eran activistas, pero eran vecinos y por poner viva María Corina te metieron preso, esta persona no pudiera enfocar un planteamiento de asilo basado en argumentos de miedo futuro. No es el argumento tan fuerte, pero es un argumento. Yo te digo, Gerardo, antes de esta elección, yo te digo, o sea, alégalo, ¿verdad? Pero no cuentas con ese argumento. Pero ahora, debido a la Claro, situación, debido a yo lo que digo pasó. o sea, tiene más peso ahora ese argumento. No es, como te digo, vuelvo a repetir, no es el argumento más favorable, pero es un argumento más fuerte el día de hoy. Sí. El día de hoy. Christopher, otra cosa que sucede, que hay personas que te dicen, yo no tengo un caso de asilo, pero cuando seguramente te pasa, cuando tú estás hablando con la persona, entonces la persona te va contando y por allí hay un hilo conductor que sí lo puede llevar a una solicitud. Incluso estamos hablando de términos políticos, pero es que la petición de asilo puede tener otras categorías también. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, como digo, hay que utilizar nuestras herramientas y usar la ley en nuestro favor. Y si un factor es cambio de circunstancias en nuestro país de origen, entonces hay que argumentar eso. Buenísimo. Saludos. Nos envía nuestra compañera María Osorio desde Orlando. Christopher, María, esperemos que todo esté bien por allá. Ojalá que sí. Estamos rezando para todos ustedes en la Florida. Ok, muy bien. Otra Bueno, aquí me cosa, está Gerardo, de respondiendo. voladita, Dime, hablando sí. del tiempo, aquí dice, para ser más práctico, aplican solicitantes de asilo para interpretar el tiempo razonable, se llega a interpretar muy cerrado, muy estricto. Entonces, Sí. aquí es muy importante de que un abogado, un solicitante, llegue a archivar ese solicitud lo más pronto posible para poder tener éxito y para poder calificar adentro de esa excepción por archivar tu aplicación después del año de tu entrada en los Estados Unidos. Entonces hay que actuar Muy bien. en un tiempo rápido, Rápido, muy con bien. velocidad, no esperar. Christopher, tenemos varias secciones, ya las vamos a ir comentando, todavía nos falta, así que quiero Sí, claro. saludar por aquí a mi amigo Javier y colega Javier Abreu. Javier es un excelente profesional, ha venido estudiando Derecho aquí también, se está formando, bueno, es un
una persona de consulta obligada. Yo siempre estoy allí con Javier compartiendo y de verdad, Javier, muchísimas gracias por tu apoyo. Saludo a mi compañera Mari Cruz Rueda desde Indiana, que está conectada por allí. Y bueno, por supuesto, a todos los que están en este momento. Bueno, Christopher, mira, otra excepción que plantea la normativa son aquellas personas que pidieron un asilo como derivado, o sea, una persona estaba casada, pidió el asilo como dependiente de su esposo o de su esposa, y posteriormente en el proceso se divorcian y todavía no han ido ni siquiera a la entrevista de asilo. Hay una excepción para aquellas personas que, bueno, que se divorciaron y pasaron de ser, eran derivados de un caso y ahora mismo tienen que enviar un asilo como principal. ¿Qué le podemos decir a esta gente? Sí, mi opinión es que sí. Muy bien, perfecto. ¿Has tenido casos así Fíjate que sí, recientemente? fíjate que sí. Este año tuve un caso así, muy similar. Eh, Casualmente yo era el abogado que también iba a manejar el divorcio, entonces la jueza ¿Sí? preguntó, o sea, ¿cómo sabes tú, abogado, que se acaban de divorciar o se están divorciando? Y pues, porque yo también estoy manejando el divorcio. Ah, ok, ok, ok. Y aprobado. O sea, así fue Ajá. la cosa. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente interesante. Muy bien. Este tema entonces quiero leerlo para que ustedes sepan cómo dice la norma en UCI, si usted fue incluido anteriormente como un dependiente. En la solicitud pendiente de asilo de alguien más, la pérdida de la relación conyugal con el solicitante principal a través del matrimonio, divorcio o muerte, pueden calificar para, o sea, matrimonio, divorcio o muerte. O sea, si eres dependiente de alguien que muere, pues también puedes enviar Sí, claro. entonces el asilo posteriormente. Bien, entonces Mari, sí, es una persona que El, se el, con- divorcia puede el solicitar su consejo, asilo sí, claro. solita después por este cambio en las circunstancias. Muy bien, hay otra cosa, Christopher, si quieres un Sí, comentario claro. sobre esto. No, claro que sí, hay otras exenciones que vamos a Sí, tocar, pero hablando de separación, divorcio, fallecimiento de un cónyuge, sí, pero adentro de un tiempo periodo prudencial. razonable. No Ajá. vas a Tiempo, esperar 6 meses palabra o clave, más. tiempo prudencial. Ajá. Ándale, esa es la clave. Uno después del año después del divorcio, ay, ahora quiero solicitar el asilo. O uno piensa, bueno, me divorcié, tengo un año. No, Ujú, no claro. tiene un año, no tiene un Ok, año. importantísimo, importantísimo esto. Algo también, Christopher, Gerardo, que quiero mencionar, esta es otra sí, excepción para todos lo que están manejando, lo que no han podido encontrar un abogado o una asistencia legal, un profesional, eh, de que lo están manejando solo. Pro se en latín es sí, autorrepresentación. Tenemos el derecho en este país de autorrepresentación, ¿verdad? Entonces aquí dice de que si se hubo una equivocación en archivando tu aplicación, vamos a decir aquí, dice, de que se negó por X razón, ujú, no se archivó propiamente y se rechazó. Entonces, ahí entra otra exención para el solicitante de asilo. Si uno a la mera hora trató de hacerlo a la carrera y uno sabe, haciendo la vida así es difícil, hay sí, mucho margen de errores tratando de hacerlo así. Entonces, o sea, nosotros somos humanos, nadie es perfecto, puede haber errores, se archivó incorrectamente, se envió a otra dirección equivocado o el postal lo perdió. Puede haber varias sí, razones, pero el punto es de que uno aplicó adentro de ese año. Estamos hablando de que el aplicante solicitante aplicó adentro de ese año, pero se rechazó por X razón y ahora se le acabó el tiempo, el año, ya se expiró el año. Entonces, ok. ahí entra otra excepción. No sé, Gerardo, si tú has encontrado Sí, esa situación. aquí tengo, sí, ya lo vamos a mencionar, voy a pasar a ellas, porque estamos hablando de la asistencia ineficaz de un abogado, Está o bien. sea, que es lo que tú estás refiriendo. Ujú. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, si usted presenta una declaración jurada que explica en detalle el acuerdo que tuvo con su abogado sobre las acciones que debe tomar su abogado en su nombre y lo que su abogado le dijo que haría por usted y no lo hizo, ¿no? Porque aquí estamos hablando que el abogado no cumplió con la palabra, o sea, lo que tenía que hacer, no lo hizo. Usted ha informado al abogado a quien critica de las acusaciones en su contra y se le ha dado al abogado la oportunidad de responder
usted indica si ha presentado una queja ante las autoridades disciplinarias apropiadas sobre cualquier violación en las responsabilidades éticas o legales de su abogado. Ok, estas tres específicamente, Christopher, se refieren a, digamos que, una actuación deficiente por parte del abogado, que es lo que tú estás señalando. Si una persona entonces se ve afectada, contrató un abogado y este abogado no le cumplió, no hizo lo que correspondía en los términos que tenía que hacerlo, pues la persona puede argumentar de esta manera para conseguir que le permitan presentar el asilo después del año, ¿correcto? Sí, claro que sí. Esta es otra exención que se le duerme al abogado o el abogado se llega a equivocar él mismo por no causa del cliente. Ahora el cliente queda perjudicado Sí. por el abogado. Esa es otra exención. Eso es poco diferente de que acabamos de hablar. Eso es de que si el aplicante lo hizo sin abogado, Sí. se equivocó y se rechazó. Esto es poco diferente. Es yo contraté un abogado, busqué una asesoría legal y yo confié en el abogado o los abogados del despacho y ellos fallaron y me quedaron mal y se pasaron el tiempo. Esa es otra excepción. Para esa excepción aquí tengo yo, Gerardo, de que se tiene que archivar con una declaración acerca de los detalles del acuerdo con el abogado. Número dos, se tiene que informar al abogado de la queja y darle respuesta, darle tiempo para responder. Y también se tiene que archivar una queja. Se tiene que archivar una queja. Puede Okay. ser que también tiene que poner queja en la colega, con la colega de abogados, con la barra, a ese abogado para poder calificar usando esa excepción. Aquí dice, eh, aquí dice, el aplicante puede argumentar y justificar si se reunieron con un abogado antes de la Sí. fecha y, número uno, se tuvieron que consultar o contratar un abogado, número uno. Número dos, y el abogado nunca le informó al aplicante solicitante posibilidades de aplicar para un asilo, número dos. Ok, Esos son sí, los dos elementos. lo que plantea allí. Muy bien, Christopher, hay dos aquí. Esta dice, mira, enfermedad grave o discapacidad mental o física, incluidos los efectos de persecución o daño violento sufrido en el pasado durante el periodo de un año después de su llegada a Estados Unidos. Es decir, que una persona que tenga algún tipo de problemas de este tipo, discapacidad mental o física, por ejemplo, Christopher, ¿cuál ejemplo pudiera caber aquí? Una persona que tuvo un accidente, por ejemplo, que tuvo un accidente y ameritó recuperación, ¿eso puede calificar como una excepción para presentar asilo después del año? Claro que sí, claro que sí. Esa es, está clasificado como excepción. Ok, ok. Claro que sí. Okay. Ahora, adentro de un tiempo razonable. Prudencia. Ok. Discapacidad legal como su estatus como menor no acompañado o que sufrió de un impedimento mental durante el periodo de un año después de su llegada a Estados Unidos. O sea, con los menores de edad es diferente porque ellos sí pueden presentar ese asilo después del año, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, ese es otro excepción. También hablando aquí de los menores, también puede incluir menores acompañados. Sí, también menores acompañados. Ok. Menores acompañados. Sí, claro que sí. O sea, ¿qué es un menor que viene no acompañado? Un menor que tiene menos de 18 en los Estados Unidos sin ningún padre o un guardián, guardián legal. Entonces, si uno viene a los Estados Unidos de por menos de 18 y tus padres no están aquí, nadie que tiene un tipo de tutela, custodia, puede calificar como un menor no acompañado. No acompañado. Ok, perfecto. Christopher, aquí dice una específicamente el tema de TPS. Tenía estatus de protección temporal, o sea, una persona puede calificar a presentar el asilo después del año porque tenía estatus de protección temporal o estatus de inmigrante legal o no inmigrante, o se le otorgó permiso de permanencia temporal, que es un parol, hasta un periodo razonable antes de presentar su solicitud de asilo. Que esto ya lo abordamos al principio, Claro.
para las personas que tienen parol y tienen TPS, pero ya Christopher explicaba que lo pueden presentar después del año dentro de un periodo razonable. Así es, ¿no? Claro. Ok. Usted presentó la solicitud de asilo antes de la expiración de la fecha límite de un año, pero UCIS rechazó la solicitud por no haber sido presentada correctamente. Le devolvió la solicitud para correcciones y volvió a presentar su solicitud a un tiempo razonable después de la declaración. Fíjate que todo esto habla lo que tú mencionas, tiempo razonable. No es que UCIS te la devolvió, entonces pasaste 6 meses y no la enviaste de nuevo. Estuvo en tu cajón o abajo de la cama ahí por 3, 4, Sí, 5, 6 meses y luego uno actúa, porque yo sé que aquí en los Estados Unidos, o sea, uno piensa, Gerardo, o sea, el tiempo pasa de volar. O sea, yo consulto con clientes y cada consulta yo anoto la fecha y yo digo, válgame Dios, ya estamos en octubre, ya se va a acabar el año. O sea, sí, yo me acuerdo como si fuera un mes pasado que estamos aquí abriendo la champaña, recibiendo el año sí, nuevo. El sí. tiempo pasa rápido aquí en los Estados Unidos. Este es un país, se mueve rápido. Entonces hay que no posponer, hay que actuar rápidamente para poder tener alto posibilidades en poder ganar. Muy bien. Y fíjate, la última excepción que tengo aquí, recuerden amigos que todas estas excepciones provienen directamente de la fuente oficial que es la página de UCI y la estamos conversando y Christopher, abogado licenciado en Estados Unidos, está dando la interpretación de lo que él ve sobre esto y bueno, esa es una interpretación legal. Si usted requiere algo en particular para su caso, tiene que ver su caso de manera directa porque esto estamos hablando de generalidades. La muerte o enfermedad grave o incapacidad de su representante legal o un miembro de su familia inmediata. Entonces, quiere decir, Christopher, que aquí, por ejemplo, ni lo quiera Dios, pues el abogado que usted tiene se muere, usted puede argumentar sobre ese tema para presentarlo después del año y también un miembro de su familia inmediata. Por aquí, como familia inmediata, Christopher, ¿qué podemos interpretar? ¿Solamente esposa e hijos o también pudiéramos colocar a los padres? ¿Qué crees tú? También a los padres. También a los padres. También a los Ok, padres. entonces, si se muere los padres o esposa e hijos de un peticionario de asilo o que o alguien que quiere pedir asilo puede argumentar para pedirlo después del año, ¿correcto? Mi opinión es que sí. Mi opinión de conociendo que es un familiar inmediato, sí. Ok, muy bien. Vamos a responder entonces unas preguntas. Se nos acabaron ya las excepciones, o sea, ya abarcamos todo lo que son las excepciones de UCIS para pedir asilo después del año. Si usted está llegando al programa, le invito a que lo vea completo porque aquí tiene información sumamente valiosa del tema que le puede servir a usted para tener una idea y, por supuesto, consulte su caso para saber si en efecto puede calificar. Por aquí nos dice nuestro compañero desde Chicago, Ángel Rojas, dice, entonces, alguien bajo parol humanitario al año y medio podría aplicar o faltando un mes para vencer sus 2 años. Ángel, esto lo acabamos de hablar. Como ya se dio que no habrá reparol, existe un tiempo prudencial, de acuerdo a lo que explicaba Christopher, entonces ya tiene que estar haciendo el asilo, no puede esperar a que le pase 6 meses más para pedir asilo. Ajá. Mari pregunta, ¿qué se podría llamar un tiempo razonable? 6, 7 meses. Tengo un caso por embarazo y pasó el año y 7 meses. ¿Aplica? Y, o sea, ¿qué otro? O sea, vamos a analizar este caso. Este caso. Mari, danos detalle ahí Sí, del caso. sí, ándale, comenta. Ella entra, se le pasa el año, está embarazada y ahora quiere aplicar. O sea, leyendo las excepciones, ¿qué podemos alegar? ¿A qué podemos, en qué clase, categoría ella puede tener posibilidades? ¿Cambio en tu país de origen? No, No. ¿verdad? ¿Cambio en circunstancias del aplicante? No, maybe. Circunstancias extraordinarios, maybe. Puede ser de aquí una enfermedad o discapacidad. Bueno, yo puedo argumentar de que se le ha complicado este embarazo Ujú. y ha sufrido como, no sé, un tipo de enfermedad. Se le ha complicado el embarazo Sí. y por esa razón Un embarazo no de alto riesgo, de por alto ejemplo. riesgo. Ajá. Ujú. Y obvio, ¿no? O sea, esto es el argumento, Sí. pero los argumentos se presentan con evidencias. Juez, aquí está una carpeta llena de archivos Sí. médicos
que su embarazo que ha sido demasiado complicado. Y aquí está la carpeta llena de notas de doctores, todos sus archivos médicos, aquí está, y por esa razón no ha podido aplicar. Ese es un argumento. Ok, Con evidencias. mira aquí, Mari está ampliando, dice, entró por la frontera, tiene un NTA, quedó en estado en octubre y su año se vencía en mayo. Y bueno, estamos en octubre, pero no tuvo complicaciones con su embarazo. O sea, ella está diciendo que no tuvo complicaciones con el embarazo. Y ella quedó embarazada. Bueno, ahí hay que verlo, Mari, pero si no tuvo complicaciones, me imagino que es más difícil, ¿no, Christopher, argumentar algo allí? Es más difícil. Si no hubo complicaciones, eh, entonces hay que ver otro excepción. Por Otra ejemplo, excepción. circunstancias extraordinarios, solamente porque estás embarazado no has podido. Christopher, ¿se puede alegar una situación económica extrema como consecuencia, digamos, de haber tenido un bebé? Que una persona diga, mira, yo tuve un bebé, llegué, pero estaba embarazada, tuve un bebé, no pude trabajar hasta tal fecha, que cuando, no sé, cuando ya me podían cuidar al bebé, eso pudiera ser un argumento. Digo que sí. Puede ser que no es Ah, bueno. un argumento tan favorable, pero es un argumento válido. Yo puedo decir que si yo lo argumento en esa forma, si vas a traer el remedio o decisión de la corte, eso es otra cosa, pero Claro. teniendo el argumento, Yo, yo yo digo que sí. pensando la solución, y aquí Mari dice que no estaba empleada y no tenía los recursos económicos para costear. Claro, porque me imagino la situación, ¿no? O sea, estás embarazada, recién nace el bebé, ¿qué va a estar pensando en el Pero asilo? fíjate esto, Gerardo, si la corte llega a aceptar esa respuesta o Uh -huh. ese justificación, entonces todo el mundo Va a te decir, va a abrir los portones de que no tenía los recursos económicos. Y uh ahí no -huh. creo, ahí no, ahí es poco débil ese Poco débil. argumento, Okay. porque se abre el portón de que ahora todo el mundo va a declarar y a argumentar lo mismo. Y no creo que ellos quieran abrir esa lata. Muy bien. Luis José Luis Jordán dice, ¿puede introducir el asilo faltando 3 meses para que se vence el parol? Bueno, Luis, de acuerdo a lo que ha explicado Christopher aquí, ya tú sabes que no hay reparol. Entonces, si ya tú pasaste el año, deberías enviar el asilo en un tiempo prudencial, no esperar a los 3 meses que se te vaya a vencer, ¿no? ¿No es así, Christopher? Sí, claro, claro. Christopher, si Ah, el menor entró menos de 18 años, no acompañado, por frontera, estuvo en un albergue 7 meses, salió y ahora ya tiene 20 años, ¿puede aplicar al asilo? Está peludo eso, ¿no? sí, 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 claro. No está... y aquí tiene que ver también de dónde es el menor, ¿no? Porque no es lo mismo, Claro. si depende también cuál es el país del menor. Pero bueno, Christopher, vamos a suponer que llega este caso. Christopher, yo tengo 20 años, pero llegué cuando tenía 18, me dejaron detenido, me soltaron cuando tenía... Llegué a los 17 y me soltaron cuando yo tenía 18. Ajá, pero en todo este tiempo no pedí asilo, me pasaron 2 años. ¿Tiene vida o no tiene vida? Difícil, pero creo que hay argumentos, porque aquí leyendo la ley, aquí lo que dice y ejemplos Sí, que los tribunales consideran aceptables, aquí dice, por ejemplo, eh, oposición de tu pareja o de tu familia, que tu familia, tu pareja no te dejan, eso lo podemos hablar después, pero esto es una línea de excepciones, sí. o de que estabas adentro del refugio o hay barreras de idioma o hay profundamente dificultades cultural en adaptarte es tus circunstancias, tal. O sea, esa es la línea. Entonces, aquí puede ser de esta pregunta específicamente de que estaban tal aislados adentro del refugio. Puede ser que es un argumento. Uh -huh. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Y Bueno, Christopher, mira, hemos cubierto la ruta completa de las excepciones que plantea el Departamento de Seguridad Nacional para poder pedir asilo después del año. Creo que la información que se ha proporcionado hoy es bastante valiosa, aclarando dudas de muchas personas para que sepan que sí, hay distintas, o sea, creo que conté como 10 excepciones y todas ellas además
que pueden tener, de repente si tú ves una persona dice, no, bueno, no sé, no estoy seguro en cuál puedo calificar, es necesario que revise su caso para que se le pueda decir exactamente en cuál de esas excepciones le aplicaría y poder argumentar el asilo. Pero lo más importante, Christopher, es que la gente sí tiene posibilidades. Sí, ¿Qué le claro, dice sí, entonces sí, a claro. estas personas que ya se les pasó el año y están ahí como, ¿qué hago? ¿Cuál es tu mensaje para estas personas? Actuar ya. No esperas mañana, la semana que viene, en un mes o en un año, porque eso puede ser la diferencia en de que la corte determine de que no, que la aplicación o el solicitud no fue en un tiempo adecuado. Ok, muy bien. Esa es la recomendación de nuestro amigo, colega y aliado, bueno, nuestro amigo aliado y amigo Christopher Álvarez, abogado en Estados Unidos. Y Christopher, de verdad agradecido que te hayas tomado el tiempo para compartir con nuestra comunidad, para poder llevar este mensaje, porque yo sé que muchas personas se van a llenar de esperanza porque hay mucha desinformación y desespero, Oh, claro y que mucho sí. más con este anuncio que no habrá el reparol. No, claro que sí, que gracias por esta invitación. Siempre lo pasamos muy bien, Gerardo. Eh, Me encanta poder educar y comunicar y dialogar con tu público. Gracias por todo ese apoyo. Siempre estamos aquí a la orden. Cualquier servicio civil, migración, familiar, bienes y raíces, accidentes, si tú estás en el estado de Texas, estamos aquí a su servicio. Se pueden comunicar con nuestro despacho en línea de teléfono 832-404-2300. También se pueden comunicar directamente con Gerardo, pueden preguntar por mi contacto y mi información, y con todo gusto Gerardo ahí te puede proporcionar nuestra información para poder agendar cita con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Christopher y yo trabajamos de la mano, en diferentes casos enviamos para allá, cuando van a ir a la corte, bueno, y muchos otros procesos. Si usted requiere algún tipo de apoyo, contáctenos. Ya usted sabe que nuestro número es +1-346-743-8217. Christopher, gracias, hermano. Saludos por Hermano, allá. Nos vemos hermano, pronto. Gracias, Christopher. Nos vemos. chao. Buenas noches.